Bueno, pues estamos en las primeras voces de Matria. Estamos juntándonos a Lina Herrera, Ailín Torres Santana y yo, Milena Recio, en esta conversación entre amigas que pretende ser como un lugar para intimar sobre temas que son de un peso y de una gravedad y de una importancia tremenda dentro de la discusión en la agenda femenina en el mundo entero y también en Cuba, pero entre amigas, porque por suerte eso somos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que se ha tratado bastante poco en la prensa habitualmente, en los medios sociales en Cuba, que es el tema de la geolocalización del abuso. Vamos a decirle así, es decir, cómo identificar los espacios físicos con el abuso, con la violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa con eso? El primer concepto que sobreviene es el concepto de acoso. Y el acoso en espacios públicos, también llamado acoso callejero. ¿Qué es exactamente el acoso callejero? ¿Cómo uno sabe que está siendo acosado en la calle? No sé cuál de las dos quiere comenzar. Ali. Bueno, sí, comienzo yo. El acoso callejero es un tipo de violencia de género, de contenido sexual, que se reproduce y tiene lugar en el espacio público, como tú decías, donde los abusadores, los agresores, reestructuran su relación jerárquica de dominación sobre las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, y es allí donde se evidencia que también en el espacio público, estamos hablando de calles, plazas, mercados, transporte público, allí también se evidencia una desigualdad en cuanto a género, porque hombres y mujeres no transitamos de la misma manera en el espacio público, ni habitamos el espacio público en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad. Las mujeres estamos más limitadas y no somos totalmente libres a la hora de transitar a ninguna hora del día, ni en la mañana ni en la noche, y muchas veces tenemos que buscar estrategias de resiliencia, acompañamiento para poder habitar y transitar en esos espacios. ¿Qué evidencias hay en el cuerpo, en el conjunto de nuestras amigas, de nuestras madres, de nosotras mismas, de que esto es así? ¿Qué nos ha pasado, Ailín? Que en realidad, ¿cómo uno se da cuenta que la calle no es exactamente lo mismo y no significa las mismas cosas para hombres y para mujeres? Sí, es que, a ver, primero me parece súper importante lo que decía Lina antes, el acoso es una forma de violencia, eso hay que tenerlo súper claro, el acoso no es otra cosa que una forma de violencia. Y reconociendo el acoso sexual, callejero, en este caso, como una forma de violencia, porque no todos los acosos son acosos sexuales. Y aunque las desigualdades de género y las desigualdades entre hombres y mujeres están en todos los lugares y en todos los espacios de la vida, no se expresan necesariamente de la misma forma en cada uno de esos lugares, en cada una de esas relaciones. Entonces, el acoso sexual y el acoso sexual callejero es una forma de violencia de género, es una forma de violencia de género que transcurre o que se expresa, se verifica en los espacios públicos. Creo que eso es como bastante obvio, pero hay que decirlo porque hay que identificar cuáles son los distintos espacios públicos, que no siempre es igual en todos los territorios, en algunos territorios es más, en algunos países, en algunos territorios es más presente el acoso callejero, por ejemplo, en los mercados. En el caso cubano es muy claro, por ejemplo, en los cines. El tema del transporte público es bastante transversal en muchos lugares, entonces es importante decir que es en el espacio público y tratar de identificar también cuáles son los distintos espacios públicos, ¿no? Y el acoso, y eso se relaciona con esta última pregunta que decías, es muy identificable, sobre todo porque es una práctica con connotaciones sexuales, ya sea implícitas o explícitas, y que es unidireccional. O sea, nos acechan cada día. Nos cruzamos con ellos en el supermercado. Nos siguen mientras caminamos. Y se acercan cada vez más. Te clavan la mirada en cualquier lugar. Son territoriales y descarados. Quieren llamar nuestra atención. O sea, no está basada en ningún tipo de reciprocidad. Es unidireccional, de unos hacia otras.
normalmente de hombres hacia mujeres, se asienta, por supuesto, en un tipo de poder, que antecede a la situación de acoso. O sea, cuando la mujer es acosada siente miedo, y eso es un indicador importante también de cuando una está siendo acosada. Lo que sientes es miedo justamente de ese acceso a tu cuerpo, un acceso que puede ser simbólico real, un acceso a tu cuerpo que no es consentido, que no es buscado y que no es reciprocado. Entonces, ¿qué Entonces, situaciones específicas tú conoces que nos pasen habitualmente? Por ejemplo, tú mencionabas el tema de los cines. ¿Por qué en los cines son espacios peligrosos para las mujeres en Cuba? ¿Qué puede pasar en un cine? es súper habitual en los cines. Yo pienso que en el caso cubano los cines son un territorio como muy fértil para el acoso, también porque es de amplio acceso, ¿no? Porque son baratos, es de amplio acceso y algo que no sucede en otros lugares, que es bastante oneroso entrar a un cine, digamos. Pero en el caso cubano es muy común, sobre todo, un tipo de figura de acosador sexual específica, que es el masturbador, digamos, el exhibicionista, o aquel que se masturba en espacios públicos, y al ser el cine un territorio, digamos, primero de fácil acceso, ¿no? Porque es bastante barato en el caso cubano, y por otro lado ser un lugar oscuro, ser un lugar donde muchas veces no está lleno, o sea, sino que hay, digamos, ciertos grados de distancia entre unas personas y otras, pues es como un territorio de privilegio, digamos, para ejercer Para el ese tipo acosador, de... exacto, para el Para el acosador. acosador, exacto, para el acosador. Entonces, pero lo mismo puede suceder en muchos otros lugares. Me parece que todas las personas, y eso es una de las cosas importantes del tema acoso en general, es que sucede en todos los lugares del mundo. En todos los lugares del mundo existe el acoso sexual callejero. Y eso me parece que es vital, porque en cada uno de los territorios muchas veces lo toman las personas como si fuera una marca de la cultura nacional, ¿no? En el caso cubano, eso no es acoso, porque es que culturalmente somos así. Exactamente la misma explicación te encuentras en absolutamente todos los lugares del mundo. Claro, o sea, hay un momento de la vida de las mujeres en que aprendemos que la calle hay que considerarla como un territorio donde hay que tener especiales cuidados, porque hay peligros acechando. ¿En qué momento ocurre eso? Es decir, yo creo que puede haber sido en la adolescencia, pero tengo también la sospecha de que esto es algo que uno va aprendiendo sin darse cuenta desde mucho antes. ¿Es así? Ali, ¿quieres comentar algo? Sí, yo creo que tiene como dos facetas, digamos, el acoso para nosotras las mujeres, porque por un lado se tiende a naturalizar el llamado piropo, y eso hay que desmontarlo, y por otro lado aprendemos en esa resiliencia a transformar ciertas respuestas ante estos eventos violentos sobre nosotras. Entonces, sí, el acoso callejero se naturaliza cuando se manifiesta de manera verbal, como te decía, llamado piropo y demás, y se llega a trascender al miedo, a la amenaza, a la intimidación sobre las personas, sobre las mujeres, cuando ya estamos hablando de la masturbación pública, el exhibicionismo, la persecución. Hay situaciones, por ejemplo, cuando las niñas son niñas, en las cuales las madres, me incluyo, empezamos a tener preocupaciones acerca de cómo se visten las niñas y cómo van al espacio público, con qué ropa van, y qué tipo de planteamiento de consejería se le hace a la niña desde muy pequeña, de manera que muy rápidamente ella tiende a captar el mensaje de que afuera hay peligro. Me parece que funciona así. ¿Cómo tú lo ves? Sí, yo creo que funciona así del todo. O sea, me parece que hay un punto en que una es consciente de ese peligro, pero a las mujeres se les socializa. O sea, el tema de que pueden ser acosadas o pueden ser violentadas sexualmente es un contenido de la educación desde que naces hasta que tomas completa conciencia de eso. O sea, eso es un contenido que está en la forma en que se nos socializa, que está en la educación que se nos da todo el tiempo.
llegado a un punto que yo podría identificar que quizás es en la pubertad, un poco antes de la adolescencia como tal, que una puede tener conciencia de que en efecto, una tiene ese tipo de experiencias y tienes que saber responder a ellas por ti sola, por ti misma, ¿no? Pero el tema de que tú puedes ser objeto de violencia y de violencia sexual muy específicamente, es algo en lo cual se nos educa, se nos enseña a las niñas y no a los niños. A los niños no se les enseña en su proceso de educación que pueden ser objeto de violencia sexual. En el caso de las niñas sí, y que puede serlo tanto en espacios públicos como en espacios privados. O sea, incluso el tema de que habitan muchas familias, de no te sientes en las piernas de un hombre, de que no, o sea, son códigos que pueden parecer como muy sencillos, pero que en realidad tienen la misma base, la base según la cual se puede acceder sexualmente a nuestro cuerpo y estamos en peligro en relación con distintas personas con las que nos relacionemos. Ahora, que la calle es un lugar de peligro también forma parte de ese proceso de educación y es muy temprano, ¿no? Sucede muy temprano y en el momento en que empezamos a salir solas a la calle o con amigas o en otros grupos que no sea bajo la tutela de un adulto, pues eso llega un momento en que obviamente se hace muy explícito y que se intenta contener, ya sea por la forma en la que nos vestimos, por el tipo de calles por las que transitamos, el horario en el que transitamos por ciertos espacios o no, si lo hacemos acompañadas o no, si lo hacemos solo entre niñas o adolescentes, púberes, o con compañía masculina, que también ahí hay una clave. Entonces se empiezan a aprender repertorios, ¿no? Repertorios de transitar en las ciudades y repertorios para transitar en los espacios públicos. De manera que crecemos con esa marca. Claro. Sabemos, ahora, a mí me llama la atención y quiero que ustedes me cuenten cómo lo perciben. Que sin embargo, la inmensa mayoría de las mujeres ni siquiera son conscientes de lo que saben sobre esto. Es decir, no saben hasta qué punto han estado siendo educadas, han estado siendo formadas, hemos estado siendo formadas y educadas para responder instintivamente casi frente a ese peligro. O sea, no tenemos muchas veces autoconciencia hasta qué punto esa peligrosidad en la calle no es natural, no debería existir. No es algo que viene dado, sino es algo construido y que por lo tanto también puede ser prevenido y revertido. Yo me pregunto, Alina, ¿cómo hacen las mujeres para hacer autoconciencia de este proceso? ¿Tienen necesariamente que vivir una experiencia negativa de acoso? O sea, vivirla, quiero decir, claro que todos la vivimos de una manera u otra, vivir una gran experiencia de acoso. Me refiero a actos de violencia física directa, a persecución, a, por supuesto, violación. Tenemos que llegar ahí para poder comprender hasta qué punto somos acosados. No, yo creo que no, yo creo que por más que tengamos algunos actos violentos, algunos actos que tipifican el acoso sexual callejero como naturalizados, no hay que llegar al extremo de ya la violencia física o la violación, ¿no? Yo creo que sí necesitamos campañas de sensibilización, de concientización, porque somos, al mismo tiempo que somos las sujetas pasivas sobre las cuales nos acontece el acto violento del acoso callejero, al mismo tiempo estamos reproduciendo respuestas, pero solo en el ámbito personal, solo en esta dinámica del consejo de madre a hija, entre compañeras, buscando respuestas de resiliencia desde el plano personal. Sin embargo, necesitamos también campañas de sensibilización que nos acompañen en la respuesta para el amedrentamiento del acoso sexual callejero. No hay que llegar al punto, o sea, la prevención es fundamental en la atención hacia el acoso sexual callejero, porque ciertamente es escalable y se va agravando. Empieza por el mal llamado piropo, pero puede terminar en una persecución, una violación, en hechos delictivos de mayor envergadura y de mayor gravedad. Entonces, por supuesto que la prevención incorpora la concientización de los dos actores, de los dos sujetos participantes,
y respuestas ya más firmes al momento en que ocurre el hecho violento en sí, ¿no? Yo creo que no hay que llegar a los límites extremos del acoso sexual callejero para darnos cuenta de que vivimos situaciones de inequidad en la calle y de no sentirnos libres, de no sentirnos seguras en los espacios públicos. Por más que aprendamos y que se nos enseñe y se nos eduque con estas bases que decía Aileen. Pero yo conozco mujeres, Lili, yo conozco mujeres, y me dirás tú si no, que nos oirán y decían, "Ay, pero qué exageradas son estas mujeres. ¿De qué hablan?" Porque yo salgo todos los días para mi trabajo y camino por La Habana y me siento cómoda, me siento segura. ¿De qué están hablando ellas? ¿Qué te les responderías? A ver, yo creo primero que es importante que dejar súper claro que hay distintos tipos de comportamiento de acoso, ¿no? Hay distintas prácticas y situaciones de acoso. Hay una que es muy común y que podríamos identificar casi todas las mujeres en casi todos los países y también en Cuba, que es, por ejemplo, encontrarnos en situaciones con un exhibicionista, con un masturbador público, etcétera, pero hay otras formas de acoso que pueden pasar desde no solamente el mal llamado piropo o comentario sexualizado sin consentimiento en un espacio público, sino que eso normalmente escala y puede suponer, por ejemplo, acceso al cuerpo, que te toquen una nalga, que te toquen el cuerpo, o que te bloqueen el camino y que no puedas seguir caminando, así sea como si fuera aparentemente un juego. Hay distintas maneras, ¿no?, en que se experimenta el acoso, y hay distintas situaciones de acoso. Y me parece, y yo creo que sería muy difícil encontrar en Cuba o en el mundo mujeres que te digan que nunca han sido acosadas, porque si bien pueden estar naturalizados algún tipo de acoso, por ejemplo, el mal llamado piropo, eso puede estar más naturalizado y pueden decirte, sí, es cierto, a ninguna mujer le es intrascendente por ver a un masturbador público, o a ninguna mujer le es intrascendente que accedan sin consentimiento a su cuerpo, y un % importante de las mujeres hemos tenido alguna vez esa experiencia. Entonces, algunas mujeres probablemente te digan, no, eso de llamar acoso al piropo es exagerado, es probable, y entonces habría que trabajar en campañas de sensibilización en ese sentido, pero no creo que sea muy frecuente encontrarnos con mujeres ni en Cuba ni en ningún lugar que digan que nunca han sido acosadas. Me parece que eso ustedes han mencionado varias veces la frase mal llamado piropo. El piropo está rondando nuestra conversación desde que empezamos, se ha mencionado varias veces. ¿Ustedes me permiten invitarlas a hacer una segunda conversación dedicada solamente al tema del piropo? Porque yo estoy segura de que eso va a ser un debate riquísimo, precisamente en el contexto cubano. Ahora les sugiero, les pido que hagamos una pequeña pausa y nos volvamos a encontrar dentro de unos segundos. ¿Está bien? Listo. Bueno, estamos de regreso en Las Voces de Matria, con Aileen Torres Santana y Aline Herrera, ambas mujeres militantes, activistas, feministas, estudiosas, por supuesto, también, y que hemos invitado, por supuesto, para poder hablar de un tema que es la geolocalización del acoso callejero. Qué clase de título tan grande y estilizado. Bueno, el asunto es que estamos tratando con un tema de mucha actualidad. En muchos lugares del mundo se está intentando hacer mapeos, identificaciones físicas, topográficas, de dónde ocurren los eventos de acoso contra las mujeres en la calle. Desde el supuesto que hemos debatido aquí, que hemos mencionado aquí, de que la calle a veces es un espacio peligroso y es siempre un espacio desigual para hombres y mujeres. Entonces, yo quiero arrancar este tramo de la conversación preguntándoles directamente a bocajarro, como se dice en la vida cotidiana. ¿La Habana es una ciudad peligrosa para las mujeres? ¡Tan, tan! ¿Es una ciudad tan peligrosa como otras ciudades? ¿Es menos peligrosa? ¿Ustedes como habaneras se han sentido especialmente en peligro en La Habana cuando lo comparan con otras experiencias que han tenido en otros lugares? ¿Los habaneros tenemos conciencia de esa peligrosidad? Ahí le suelto un racimo de preguntas. Lili, ¿quieres empezar tú, por favor?
A ver, los índices de criminalidad social en Cuba son mucho más bajos que lo que lo son en otros países de América Latina, ¿no? Si lo miramos sobre todo en clave regional. Los índices de criminalidad social en general, o sea, los asesinatos, homicidios, los secuestros, incluso también las violaciones en espacios públicos, aunque no hay muchos datos sobre eso, eso es uno de los desafíos para pensar el tema de la violencia sexual en general, ¿no? Pero si lo tiramos contra los índices de criminalidad social en general, podemos ver que en efecto tienes menos probabilidad de ser secuestrada o asesinada en un espacio público en La Habana que en otros lugares. Eso es un hecho. Ahora, una cosa distinta pero relacionada con eso es en qué medida las mujeres en La Habana o en Cuba tenemos igual libertad de movimiento que nuestros pares masculinos. Eso es otra discusión. Una cosa es comparada con otros países y otra cosa es comparada con nuestros pares hombres en los mismos territorios. Y si lo comparamos entonces con nuestros pares hombres en la misma ciudad o en los mismos territorios, es súper claro, y además está relacionado con todo lo que hemos venido hablando antes, es súper claro que nuestra libertad de movimiento es mucho más restringida y nuestra experiencia de transitar en la ciudad es también completamente distinta. Es completamente distinta justamente porque hay un patrón de desigualdad, que es un patrón que se asienta, se verifica en las situaciones de acoso sexual callejero, que son muy comunes, extremadamente comunes y tan comunes, ahí sí, tan comunes, como en otros países de la región, y como en otros países del mundo, porque esto pasa en todos los países del mundo, y por tanto necesita hablarse de ello y necesita tomarse medidas también para eso. Y que aquí intervienen multiplicidad de actores, un poco relacionado con lo que estábamos conversando en la primera parte. Si bien me parece imprescindible generar campañas de sensibilización sobre el tema de acoso sexual callejero, y sobre eso han habido iniciativas en Cuba, si bien hay que tomar iniciativas y hacer campañas de sensibilización para eso, yo pienso que la mayor sensibilización debe ser una sensibilización, en primer lugar, institucional, ¿no? Asegurar acciones institucionales, seguramente vamos a hablar de eso después, y por otro lado, asegurar también sensibilización en los potenciales acosadores, en las personas que en efecto acosan, o en definitiva en la relación, ¿no? Entre hombres y mujeres, o entre cuerpos feminizados, digamos, y porque pensemos también en mujeres trans, en mujeres cis, por supuesto, y también en las niñas, o sea, en otro tipo de actores concretos, ¿no? Que habitamos en el espacio público. Porque las mujeres normalmente sabemos cuando estamos siendo acosadas, y sabemos cuando estamos siendo acosadas porque sentimos miedo o porque sentimos incomodidad frente a decir una cosa, de los otros. Ahí estamos regresando un poco al tema inicial. Yo creo que las mujeres sabemos cuándo sentimos miedo, pero no necesariamente le damos una explicación como la que estamos dando aquí ahora, como ustedes están dando, a ese miedo. Y ahí yo creo que hay una diferencia esencial. Por eso pienso, y desde el principio estoy preguntándoles sobre esto, porque me parece tan importante que las propias mujeres seamos capaces de identificar por qué un comportamiento de los hombres en la calle puede ser calificado como acoso. Es decir, en qué medida algo que nos ha pasado de toda la vida, volvemos a piropo, aunque no quiero sumergirme en piropo, pero algo que nos ha pasado toda la vida. No pases por esa esquina, eso te lo dijo tu abuela, y te lo repitió tu mamá, y tú se lo vas a repetir a tu hijo. No pases por esa esquina porque en esa esquina suele haber hombres exhibicionistas. O no te pongas una saya corta y camines vedado a oscuras, o Santo Suárez, o no se te vaya a ocurrir atravesar, no sé yo, un puente Almendares en la madrugada sola. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de saberes que no necesariamente están tipificados para las mujeres, las propias mujeres, como situaciones de acoso. Sí, déjame decirte solo una frase y seguro Ali puede contribuir más. Que no podamos conceptualizar ese miedo no significa que en primer lugar no lo sintamos y en segundo lugar que no lo identifiquemos como una situación de riesgo que no es igual para los hombres. Lo que estás diciendo es que no se puede conceptualizar como acoso, y como no se puede conceptualizar como acoso, piensas que las soluciones son individuales.
Entonces, la solución está en que no pases por ahí, en que no te pongas esa saya, en que te comportes de manera distinta, pero no es que no reconozcas la situación y que no puedas reflexionar sobre ellas. Lo que piensas es que esa situación es natural. Está en tus manos resolverlo. Es natural, y como es natural, eres tú como persona quien tiene que diseñar estrategias para afrontarla. Entonces, como no puedes decir, o como quizás no dices, esta situación se llama acoso, y la situación de acoso necesita responderse desde las instituciones, desde los hombres también, desde nosotras mismas, desde las comunidades. O sea, como no identificas que hay distintas responsabilidades para hacer frente a esta situación, intenta solamente desarrollar estrategias individuales, que son estrategias además que reproducen la subordinación, ¿no? Reproducen ese miedo, reproducen la subordinación, etcétera, porque lo que es una cuestión de sobrevivencia. O sea, cuando una mujer va sola por la calle de noche, no tiene miedo solamente a que te asalten o te roben, en dependencia de donde estés, sino que tiene miedo a que te violen, o sea, a que accedan a tu cuerpo en un acto sexual. Que ese no es el miedo que sufren los hombres, que los hombres sufren otro tipo de miedo, probablemente, un miedo al asalto, un miedo al golpe, un miedo, ya, es otro, pero el miedo sexual es un miedo que experimentamos sobre todo las mujeres. Y experimentamos las mujeres porque el acceso a nuestro cuerpo es un acceso que está basado en una situación de superioridad o de dominación que permite esa violencia sexual de alguna manera. Está refrendado por la diferencia, por el dominio de los... Y porque nuestro cuerpo está sexualizado, o sea, está públicamente sexualizado. El acceso a nuestro cuerpo es un acceso sexual, no es de otro tipo de violencia. O sea, no es solo de otro tipo de violencia. Claro. Alina, para ti la ciudad de La Habana es especialmente violenta o es violenta. ¿En qué lugares tú has sentido violencia especialmente? Yo coincido totalmente con lo que dice Aileen, que cuando uno compara entonces La Habana con otros lugares, pues las referencias en cuanto al crimen, los índices de criminalidad y demás, son abismalmente diferentes. Sin embargo, también hay algo que me gustaría señalar, y es que aun cuando, porque muchas mujeres pueden decir, me dicen un piropo y no tengo miedo, ¿no? O me pueden perseguir un tramo y me asusto, pero no es miedo, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos hablar también de, aunque no sientas miedo, también sientes malestar, molestia, y que sabes que puede incrementarse ese malestar y transformarse entonces en una amenaza más directa hacia tu integridad física. Entonces, ahí también hay que incidir en el discurso de que no es que sientas pánico de manera que no puedas salir de tu casa, sino que sientes molestia porque efectivamente, como decía Aileen, no hay consentimiento y es un acto unidireccional. Entonces, en ese sentido, La Habana sí. En La Habana existe el acoso sexual callejero y en grandes magnitudes, porque si bien los secuestros no tienen lugar en La Habana o en Cuba, los levantones, como se llaman, las desapariciones no tienen lugar en Cuba, sí está magnificada la masturbación pública. Y eso es muy común y muy frecuente, al punto tal que muchas veces entre las propias mujeres decimos, cuando viene una adolescente a contarnos que fue acosada en un exhibicionismo, con una masturbación, le repetimos, eso es normal, lo que tienes que hacer es esto y esto, ¿no? Entonces, sí considero que La Habana es violenta en ese sentido, que una transita por el espacio público con esa alerta permanente y que sí se necesitan estrategias de intervención en el espacio público, porque además La Habana es una ciudad oscura, La Habana tiene un diseño de transporte público donde muchas veces, por optimizar los traslados entre municipios, se pasan por vías de rápido acceso, de vías de alta velocidad, por lo tanto las paradas no quedan insertadas dentro de las urbes, sino en las periferias, y eso es un foco también dentro de La Habana, los accesos entre las paradas de guagua con la ciudad, los poblados, ¿no? Las comunidades. Y eso es frecuente. ¿Por qué? Porque es una capital extensa.
donde también cohabita o coexisten playas, campos, ciudades, periferias, ¿no? Entonces, dentro del diseño urbano, sí, efectivamente La Habana tiene espacios y lugares propicios para la reproducción del acoso sexual callejero y hasta dentro de la propia ciudad y a cualquier hora del día, una siente el peso y la molestia del acoso sexual, del piropo, del llamado piropo, ¿no? Por eso también, porque somos cuerpos sexualizados, expuestos, con los cuales se nos han enseñado y hemos aprendido en que nos pueden ir hasta con la palabra. Y hay una nueva manifestación que yo veo en Cuba de acoso sexual callejero y son las fotografías, las tomas de video en el transporte público hacia las zonas íntimas, las llamadas zonas íntimas, las nalgas, los senos de las mujeres en el transporte público y lo suben a las redes y tal. Y eso también es una nueva forma de acoso sexual callejero que en Cuba no está siendo muy debatido, sin embargo está sucediendo y en otros países se está regulando también en ese sentido. Entonces, sí, todos esos fenómenos se dan en Cuba. Ya. Y con eso, y un ratito nada más, con eso que decías, Alina, y con lo que hablábamos antes de que parece que es una solución individual, llega a tal punto, mi última experiencia fuerte, digamos, más heavy de acoso sexual callejero fue en el Malecón, ¿no? Hace unos meses. Fue en el Malecón a las 4 de la tarde con un hombre que estaba a 2 metros de mí y una amiga que estábamos 2 metros, no más, masturbándose. En el Malecón a las 3 de la tarde y el Malecón lleno. Y todas las demás personas estaban viendo lo que estaba sucediendo. Y yo empecé a decirle cosas al hombre a más no poder. Y el hombre me miraba a los ojos y terminó de masturbarse y tuvo su respectivo orgasmo. Y después que el hombre se levantó y se fue, se acercaron otros hombres que estaban ahí mismo en el Malecón a decirme, ¡ay, qué barbaridad! O sea, lo que significa es que en primer lugar está naturalizado y en segundo lugar se asume que si tú no lo puedes resolver, bueno, entonces tienes que esperar a que suceda y que tú te quedes con el malestar instalado, ¿no? Y por otro lado, en tercer lugar, y otra cosa que me parece súper importante, es que se identifica a los acosadores como personas que tienen algún tipo de trastorno mental, que no están bien, y entonces esta idea de que las personas que acosan, fundamentalmente hombres que acosan, tienen algún tipo de desajuste psicológico, justifica, ¿no? Es otro falsa, mito además. Claro, es falsa y es otro mito que justifica la situación de acoso porque además identifica solo como acoso un tipo de situación y no otras, que están entonces más naturalizadas, ¿no? Nos quedan unos minutos. Relación a... Sí, Ali, nos quedan unos minuticos. Yo quería hacer una pregunta que quizás tiene que ver con lo que tú vas a decir ahora. Yo creo, pregunto, cuando mapeamos, cuando identificamos, cuando esas mujeres que finalmente, es decir, nos concientizamos sobre el acoso, lo identificamos como tal, nos damos cuenta de que no son hechos naturales. Entonces, en ese momento estamos en disposición, estamos aptas, digamos, ¿no? Habilitadas para poder identificar esos lugares donde sufrimos, donde se nos crea el malestar, donde pasamos situaciones desagradables, donde hay susto, esos espacios físicos concretos, es decir, somos capaces de mapear para los demás. No, deja de ser un conocimiento, Ailín, como tú decías, un conocimiento propio, es decir, es una herramienta propia para tu propia solvencia, digamos, ¿no? Y empiezas a poder decir, mira, allí hay un foco, y cuando identificamos esos focos, cuando identificamos esos lugares, esas zonas difíciles de una ciudad, lo hacemos para mandar un mensaje a las mujeres como nosotros, es decir, para seguir transmitiendo un saber femenino, o para interpelar a la sociedad, Alina, para decirle a la sociedad, oigan, miren para acá. Sí, totalmente. El mapeo, la geolocalización de los lugares donde más se recurre al acoso sexual callejero visibiliza no solo la localización y la focalización de estos puntos, sino la magnitud del problema. Porque cuando ya tú te enfrentas a un mapa y tú ves la cantidad de lugares que son propicios para la reproducción del acoso, entonces ahí estás evidenciando un problema público a atender, que no se puede quedar solo en la arena de lo individual y de lo personal,
sino que tiene que trascender a todas las instancias que de manera interdisciplinaria tienen que responder a este problema, porque además estamos hablando de crimen, ¿no? Y de prevención de la criminalidad, con un enfoque de género, por supuesto, porque es sobre el cuerpo de las mujeres, sobre los cuerpos feminizados, como decía Eileen, y no es otro el territorio, son estos. Y al mismo tiempo ofrece datos, y ofrece no solo datos cuantitativos, sino también datos cualitativos. Cómo se reproducen estos acosos, a qué horas del día, en qué puntos son más habituales, o la persecución, o la masturbación, o el o el acoso verbal, no no será posible ni siquiera mapearlo. Pero por otro lado, bueno, claro. Sí, por otro lado, yo creo que es importante que una vez que se identifique el acoso sexual callejero como un problema social, no son solo las mujeres quienes tenemos la responsabilidad de cartografiarlo. Exacto. Porque sí, las mujeres podemos tener iniciativas, y colectivos y organizaciones pueden tener iniciativas de cartografiarlo, pero si es un problema social, como puede ser cualquier otro, necesita responsabilidad también institucional y responsabilidad pública de distintos actores. En el 2010 creo que fue, una mujer lanzó una iniciativa de ciudades seguras que empezó a operar en 27 ciudades en el mundo, en distintos lugares. Quito, en Ecuador, fue una de las ciudades insignes dentro de ese programa, y lo que intenta es producir distintos tipos de análisis. En primer lugar, producir datos, y para eso es importante las cartografías y los procesos de geolocalización de las zonas de acoso. Por otro lado, también generar campañas no solamente de sensibilización, sino de capacitación a los operadores de la justicia, a los controladores de las situaciones de crímenes y de la vigilancia. La policía, los abogados, los sanitarios. Exacto, generar información, generar espacios de capacitación, incidir en el cambio de las normas sociales, que obviamente es un asunto sumamente importante, y por el otro lado, invertir en ciudades seguras. Eso se traduce en distintas cosas. Si hay una ciudad donde el acoso sexual callejero se produce sobre todo en los mercados, como sucedió en algunas ciudades de Asia dentro de este proyecto de ONU Mujeres, pues entonces las acciones de política pública se pueden conducir ahí. Si es en el caso del transporte público, como sucedió en Quito, Ecuador, entonces las acciones públicas se pueden conducir hacia ese espacio público concreto, y se reformaron todas las paradas de trole, se creó una aplicación donde las mujeres dentro del transporte público podían hacer denuncias. O sea, lo que me interesa es resaltar que si es un problema social, es un problema que tiene que estar, en el cual tienen que involucrarse distintos actores. Las mujeres somos parte de eso y tenemos que participar activamente de eso, pero también tiene que haber responsabilidad institucional. Exacto. Nos quedan un minutico. Alice, cuéntanos. No, quería resaltar dentro de lo que estaba diciendo Eileen, que de esas 27 ciudades, 3 son las icónicas dentro de la región, y cosas para rescatar de esos programas y de esas respuestas públicas. Una es lo que ella decía, la intervención en el transporte público, y a esta intervención en el transporte público lo acompaña la facilidad para la denuncia, porque así como de importante es la prevención, también es la posibilidad de la vía legal, el camino legal para que tú puedas denunciar, y al mismo tiempo las instituciones públicas puedan darle seguimiento a este tipo de conductas que al final son delitos. Una es la Ciudad de México, en el metro, en las mismas estaciones de metro, en cada estación de metro hay una oficina para que una pueda denunciar un tipo de acoso sexual. Bueno, pues nos quedan menos de un minuto para finalizar esta conversación. Han quedado varias cositas. Lo de piropo es una invitación hecha ya, es decir, anotemos una fecha porque tenemos que volver a hablar sobre esto. El tema de mapear el acoso callejero es sumamente importante, se convierte en una herramienta de prevención y de combate contra una forma de violencia que a veces no todas las mujeres ven, pero que existen y sufrimos todas de alguna manera. Y también en La Habana, que es una ciudad, sin ser la más violenta, bastante violenta. Las despido, les doy un cariño, les doy las gracias, nos quedamos viendo en cualquier otro momento en Voces.